Hola, ¿cómo andan? Esta es la primera clase grabada del TADI, como ya les había adelantado en la semana que tuvimos. Voy a dedicarme no simplemente, sino solamente al texto de Guillermina Tiramonti, La escuela en la encrucijada del cambio epocal, porque es un texto bastante complejo y largo y si no, no me va a dar la hora para hablar de este texto y además los otros dos. Así que primero va este y en la siguiente semana voy a grabar el video con los otros dos. Primero voy a hacer un poco de contextualización del texto, del contexto de producción de este texto. Fue escrito en el 2005 y utilizando investigaciones y trabajos de finales del siglo XX, ¿no? De finales de la década del 90, y por eso ella habla en la encrucijada del cambio epocal, porque sienten que están en una época bisagra de transición entre un paradigma y otro paradigma. Pero recordemos que esto fue escrito hace 15 años, más de 15 años, y ya han ocurrido un montón de cuestiones que nos permiten avanzar sobre las propuestas de no solo de Tiramonte, sino de los autores que ella propone. Este texto es muy condensado conceptualmente, habla mucho de cuestiones históricas que por ahí ustedes ya tienen que saber por las materias que han cursado, que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo industrial y la sociedad burguesa de Europa. Así que voy a seguir haciéndola rápida porque se supone que todo esto ustedes ya lo tienen que saber. De todas maneras, voy a detenerme en cuestiones puntuales que tienen que ver con esto porque es necesario. Sin embargo, a mí lo que me interesa de este texto son las propuestas que ella tiene ante las problemáticas que existen específicamente en la escuela ante este cambio epocal que ella está presentando. Todos estos artículos comienzan planteando una problemática y está bueno que ustedes le presten atención a cómo cada autor plantea la problemática inicial, porque así ustedes también pueden utilizar ese recurso en su trabajo final. El problema que ve Tiramonti es que se tiende a pensar las cuestiones educativas como que derivan del mal funcionamiento institucional y que se puedan arreglar fácilmente los problemas educativos solucionándolos con más presupuesto, con más disciplina o con mayor compromiso de los involucrados. Es decir, no se cuestionan los fundamentos institucionales, sino que se dice que simplemente la institución está funcionando mal, pero no se cuestiona el origen o la función o la necesidad de esa institución. Es decir, la escuela como institución no necesita, mejor dicho, nosotros ya no necesitamos la función originaria de la escuela como una institución moderna. La escuela es una producción institucional de otro momento histórico, va a decir Guillermina. Nació de las necesidades sociales, políticas y culturales de otro contexto. Entonces, estamos utilizando un modelo institucional que nació hace siglos atrás, cuando existían otro tipo de necesidades culturales. ¿Por qué pensamos que debe funcionar igual en un contexto que es completamente diferente y nuestras necesidades son diferentes? Bueno, justamente porque ella va a plantear que estamos en ese momento de transición donde todavía no tenemos nuevas herramientas ni nuevas configuraciones institucionales y las viejas ya se están desintegrando. Entonces pierden ese poder que hasta el momento se suponía que estaban teniendo. Vamos a hacer un recuento histórico rapidito. La escuela como tal, como institución educativa, es hija directa de la Europa moderna y de ciertos discursos que aparecen entre el siglo XVII y el siglo XIX. En estos siglos ocurre un cambio en el entramado institucional debido al desarrollo del capitalismo industrial, la conformación del Estado-nación y la conformación de la burguesía. Ya sabemos que todo esto es un paquete histórico, que estas tres cosas vienen interrelacionadas
La conformación del Estado-Nación implica pensar en una sociedad democrática, implica en la secularización del orden social, es decir, la separación de la Iglesia y el Estado. La familia burguesa también tiene que ver con ciertos valores y hábitos y costumbres que están asociados a su vez a la producción capitalista industrial. Entonces, todas estas cuestiones se están relacionando para que exista una determinada configuración cultural en ese momento que hace que una institución como la escuela sea necesaria para la reproducción de esa configuración cultural. ¿Qué pasa cuando esa configuración cultural ya no existe? ¿Necesitamos las mismas instituciones? Y al revés, si las instituciones van variando, van cambiando por las mismas transformaciones inherentes de la cultura, van a servir de la misma manera, las tenemos que seguir manteniendo exactamente igual. Bueno, esta es la cuestión porque uno de los planteos principales de Tiramonti es que la escuela como institución, pero también los miembros dentro de esa institución, están en una posición de resistencia al cambio y no están siendo efectivos a la hora de pensar y evaluar la realidad actual para que la escuela se vaya reconfigurando y actualizando para darle herramientas a las nuevas generaciones, las herramientas que esas generaciones necesitan y no las que la escuela puede llegar a dar dentro de una estructuración vieja, antigua y perimida. Así que volviendo a esta contextualización histórica, el Estado-Nación en la modernidad desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX, el Estado era el referente material y simbólico de las construcciones culturales. Es decir, referente material ¿en qué sentido? En que es el que primero financia, en el que muestra y dice cómo se debe estructurar, administrar y gestionar las instituciones. Y simbólico en el modo en el que transmite un tipo de discurso específico que tiene que ver con la unidad nacional y con llevar a la población hacia una cultura civilizada de la mano del progreso y el desarrollo industrial. ¿Sí? Entonces todo un discurso nacionalista que se puede percibir muy bien en el marco educativo del siglo XIX en Argentina, donde se habla de desarrollo y de progreso y de constituir una sola nación y de pensar en momentos fijos de la historia argentina como parte de la identidad de un grupo. Bueno, todas estas cosas que ya veníamos hablando en la clase presencial que tuvimos esta semana, bueno, esto lo retoma Tiramonti y va a decir que el problema principal es que todo esta centralidad del Estado se va perdiendo a partir de mediados del siglo XX con todo un proceso de globalización que se va a ir dando, que ahora vamos a hablar de eso. Entonces, en esta escuela moderna, esta escuela no moderna en el sentido actual, sino moderna de la modernidad, o sea, moderna del siglo XIX, el Estado es la figura clave, y la escuela tiene que seguir el proyecto estatal de creación de una identidad nacional fija. Entonces la escuela reproduce los mensajes y los discursos sociales, culturales, históricos de esta idea de Estado-nación. La escuela es un dispositivo de reproducción cultural, de regulación social y de gobernabilidad. Es la mediadora directa de la autoridad del Estado y es la que permite la internalización de la dominación gubernamental en cada uno de los nuevos ciudadanos del Estado. Tiene una función y una autoridad muy marcada y entonces ya se saben exactamente cuáles son los mensajes que la escuela tiene que transmitir, cuáles son los valores, cuáles son esos estereotipos y representaciones ideales, porque justamente es el Estado el que está estableciendo todos estos discursos.
A mediados del siglo XX, como ya les decía, esta configuración social se muestra insostenible después de la Segunda Guerra Mundial, con un montón de cuestiones que tienen que ver con el logro por nuevos derechos y modificaciones en las estructuras civiles, la descolonización de las últimas colonias del imperio, o sea, cae lo que es el imperialismo y aparecen nuevas formas de imperialismo que tienen que ver más con el desarrollo del mercado. El capitalismo se transforma desde capitalismo industrial a un nuevo tipo de capitalismo centrado en el manejo de la información y en las relaciones entre poblaciones. Por eso el Estado-nación pierde su centralidad como referente y aparece la presencia fuerte del mercado internacional y de las corporaciones multinacionales. Y estas corporaciones multinacionales, como bien sabemos, les conviene un Estado disminuido, un Estado ausente, un Estado que no le ponga frente, porque justamente lo que necesita es que el mercado configure las identidades y no un proyecto de nación. Así que esto está ocurriendo hace por lo menos medio siglo, más tiempo todavía, y cuando inicia el siglo XX, este proceso de globalización está muy adelantado. Entonces, las instituciones modernas que regulaban la existencia de los individuos, el Estado, las clases sociales, la familia, el trabajo industrial, digamos que liberan a los individuos de sus vidas estandarizadas. Ya no tienen la autoridad para regular la vida de los individuos. ¿Qué pasa entonces con los individuos que se ven solos definiéndose a sí mismos? Entonces hay una pérdida de referencias que proporcionaba la sociedad industrial, o sea, los referentes que tenían los individuos, los miembros de una comunidad, se empiezan a desintegrar y ahora aparece un sujeto autorreferencial, o sea, que construye sus propias identidades. Pero esta construcción autorreferencial no es completamente libre y no es que el individuo está completamente suelto de referentes, sino que aparecen otros mecanismos de construcción identitaria de la mano del nuevo capitalismo de la información y los medios masivos de comunicación. Ya vamos a ir a eso. Entonces, bueno, en esta ruptura de la sociedad antigua, no, la sociedad tradicional, moderna, capitalista, industrial, burguesa, y la pérdida de la potencialidad de las instituciones para marcar subjetividades, aparece entonces la dificultad para identificar las orientaciones y características del nuevo tipo societario. Es decir, no es que se reemplaza una forma vieja por una nueva. Las formas nuevas están en construcción y entonces es muy difícil visibilizarlas, solidificarlas y naturalizarlas, internalizarlas, como se hacían con las viejas estructuras culturales. Esta pérdida de la potencialidad de la escuela para instituir identidades es una de las problemáticas que estamos sufriendo desde finales del siglo XX. Y entonces estamos asistiendo al proceso de reconstrucción de nuevas narrativas. Y estamos en eso. En el momento en el que escribió Tiramonti había cuestiones que todavía no estaban y ahora son mucho más visibles. Entonces Tiramonti va a hablar de la familia, de los medios de comunicación y del papel de la escuela. Cuando se habla de la desintegración, para decirlo de alguna forma, no se está diciendo que se destruye de un día para otro, sino que hay una progresiva desaparición de ciertos elementos esenciales de la estructura de esa institución. Entonces, si hablamos de la familia,
tenemos que recordar el estereotipo de familia burguesa, heteropatriarcal, jerárquica, que está más asentada en transmitir los mandatos familiares y es un concepto más bien colectivo. Ahora, la nueva familia, como dice Tiramonti, está construida sobre la base del reconocimiento de individualidades, ya no es tan colectivo. Lo colectivo pasa por generar una comunidad emocional entre los miembros, que pueden ser sanguíneos o no, y hay un cultivo de las intimidades, lo que quiere decir que lo colectivo familiar da paso a relaciones interpersonales más íntimas. Acá no se está hablando todavía del discurso mediático que atraviesa la idea de familia, porque, bueno, estamos hablando de 2005, recién empezaban las redes sociales, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la constitución de la identidad colectiva que todavía Tiramonti no está pudiendo ver. Pero nosotros ya sabemos que también hay otro factor que está modificando las cuestiones familiares, pero piensen que principalmente es individualidades, relaciones entre individuos, la preeminencia de lo emocional en esas relaciones y la necesidad y la demanda de realización personal de los miembros de la familia. Es decir, los miembros de la familia ya no piensan como su objetivo principal mantener a la familia, sino realizarse individualmente, la superación personal y la demanda por gratificación individual. Y esto también va a aparecer como una demanda de las familias hacia la escuela. Entonces, la nueva familia es más débil en la transmisión de mandatos, porque los antiguos mandatos se empiezan a cuestionar, pero tampoco hay nuevos mandatos que tomen su lugar. Pero lo más importante, la familia ya no considera que debe transmitir mandatos. Se piensa que su función tiene que ver con la regulación social cotidiana del comportamiento de ciertos miembros hasta cierto punto, pero no hay un mandato que se quiera reproducir, no hay una transmisión cultural concreta de generación a generación, porque las estrategias que se transmitían culturalmente de generación en generación para que esas familias siguieran existiendo y para que se pudiera dar el ascenso social, porque recuerden que el progreso es uno de los pilares centrales de las instituciones modernas, entonces era necesario que no solo la familia se mantuviera como estaba, sino que ascendiera, que progresara. Se empezó a dar cuenta que estas estrategias para el ascenso social ya no eran efectivas en el nuevo contexto social, en la nueva matriz social que se estaba gestando. Así que hay ciertas familias que lograron adaptarse e ir construyendo estrategias híbridas alternativas y otras familias que están en una situación, como dice Tiramonti, de perplejidad, porque se dan cuenta que las antiguas estrategias que a ellos mismos les transmitieron ya no garantizan los mismos resultados, pero no saben qué otra cosa transmitir. Entonces están como una especie de limbo, de vacío, donde momentáneamente no están pudiendo transmitir nada y entonces están dejando solos a los nuevos miembros de la familia. No están pudiendo acompañar con nuevas estrategias culturales a los nuevos miembros de la sociedad. Sí hay lo que dice transferencia de capital, o sea, capital simbólico y capital material, que la familia adulta logró construir en su momento. Puede haber una transmisión de ese capital. ¿A qué vamos? A que todavía se siguen heredando bienes y todavía hay ciertos capitales simbólicos como el prestigio, los contactos, que todavía siguen siendo válidos a la hora de lograr el ascenso social, ¿no? Entonces, todavía sigue siendo válido esa transmisión de capitales,
pero hay otras estrategias que deben ser inventadas para que funcionen y les corresponde a las nuevas generaciones inventarlas, porque las viejas generaciones están en este estado de perplejidad y de confusión, de incertidumbre que no les permite crear estas estrategias, porque todavía ni siquiera se sienten ciudadanos de este nuevo mundo. Entonces hay una brecha generacional muy importante que en este contexto especial se siente como ruptura. O sea, brechas generacionales existen entre todas las generaciones, pero en este momento se siente la brecha como una ruptura porque hay falta de comunicación y falta de transmisión cultural de una generación a la otra. Entonces, hay posturas más conservadoras que les exigen a las familias de una manera nostálgica que vuelvan a cumplir las mismas funciones de transmisión cultural y socialización primaria, que esas eran las funciones básicas que tenían las familias en la sociedad industrial. La transmisión cultural de los mandatos y de aquella configuración social que era válida en ese momento, de los valores, de las culturas, de la tradición de un Estado-nación. Y la socialización primaria quiere decir que era la familia la encargada de entrar, de hacer acceder a los niños al mundo del conocimiento y al mundo de la cultura, dándole estrategias de interacción social. Pero son funciones que necesariamente tienen que reconciliarse y adaptarse y actualizarse con las nuevas configuraciones que se están dando en la actualidad y a las nuevas demandas de libertad individual y realización personal de las que ya estaba hablando. Esta cuestión de la realización personal sobre todo viene de la mano de la independencia de las mujeres y del nuevo rol que pueden llegar a tener las mujeres en la familia y en los ámbitos públicos, que hace que demanden más libertad o autonomía con respecto a su familia. No solo las mujeres, también los hombres están teniendo otro tipo de demandas de realización personal que ya no tienen que ver simplemente con ser los que mantengan a la familia, los sostenedores económicos, sino también quieren realización personal a otros niveles simbólicos, intelectuales, afectivos, y no quieren ser el sostén del que dependa todo un grupo. Así que bueno, también hombres y mujeres están demandando libertad individual que los separa necesariamente de esa obligación absoluta de transmitir cultura a los miembros más jóvenes de la familia. Pero entonces, ¿cómo estos miembros más jóvenes finalmente entran al mundo de la cultura? ¿Cómo es que se socializan? Y parece que hay estrategias muy diversas de acuerdo a la familia y que hay muchas familias que directamente no establecen ningún tipo de estrategia y la individualización y la atomización de los niños y jóvenes ya se está dando desde su nacimiento. Entonces la escuela, que era considerada el nexo directo entre el discurso cultural del Estado y las familias, también tiene dificultades para la transmisión cultural, porque la escuela está en un lugar de resistencia al cambio y no de apertura. ¿Por qué ocurre esto? Porque la identidad de la institución, esta identidad institucional de la escuela, está sumamente arraigada en su momento de origen, o sea, en las características fundacionales del Estado-Nación y de la función que este Estado-Nación les dio específicamente a la escuela. Entonces, cuando la escuela es desplazada de estas funciones, pierde su razón de ser, tiene una especie de crisis de identidad. ¿Qué tipo de desplazamiento está hablando Terry Sheep? Esperen, no, es Tiramonti, perdón, estaba cambiando de apellido.
Tiramonti entonces habla de dos tipos de desplazamiento. Desplazamiento de la tarea de enseñar y desplazamiento del lugar del docente. Desplazamiento de la tarea de enseñar porque el conocimiento ya tiene ciertas características que permiten el acceso democrático y sobre todo con la intervención de los medios masivos de comunicación y los dispositivos electrónicos, la escuela no es la que monopoliza los discursos acerca del saber, sino que podemos encontrar mucho conocimiento y mucha información completamente, digamos, democratizada, aunque ya vemos que en realidad no es así, sino que también hay mecanismos de dominación y de disputa del poder en esta aparente democratización del conocimiento. Pero lo principal que tenemos que saber es que ya las personas pueden aprender sin necesidad de que exista la escuela y que somos nosotros mismos los que creamos contenido y lo transmitimos. Entonces la escuela se siente como desplazada de esa tarea primordial de enseñar, de transmitir cultura. Entonces, esta revolución de las comunicaciones desafía a la institución escolar en su función de transmisora y de socializadora, porque también los medios masivos de comunicación y las redes sociales definen modos de vida, gustos, valores e identidades. Es decir, están teniendo función de transmisoras culturales. Por eso, muchos teóricos están hablando de que ahora el nuevo capitalismo en el que estamos viviendo es el capitalismo cultural. Es una industria cultural con la capacidad de transmitir y de crear todo un ambiente y una matriz societal donde se construye continuamente redes simbólicas, desplazando lo que era la función antigua del Estado y las instituciones que crean el Estado-Nación. Entonces, ante esta supuesta amenaza de las redes sociales y de los medios masivos de comunicación, las posturas más conservadoras plantean la separación y exclusión de los niños y se prohíbe el acceso a los medios electrónicos. O sea, lo que directamente, como no sabemos qué hacer con eso, vamos a prohibirlos y vamos a decir que todo esto es malo. Porque están viendo que son incapaces de controlar el acceso y la forma en la que reciben la información los niños. Entonces, otra vez, es como un movimiento pendular. O lo prohibimos o dejamos ser y entonces, digamos, le encajamos el celular al chico y que haga lo que quiera, como quiera, y no tenemos la más mínima idea qué ocurre con él. Entonces, otra vez tiene que ver con diferentes reacciones ante esta incertidumbre y perplejidad que se tiene ante el cambio epocal. Pero ya está pasando bastante tiempo, bastantes décadas, y digamos que se han sostenido en la comodidad de la resistencia al cambio en vez de ya empezar a generar nuevas estrategias. Pero bueno, ya sabemos que los procesos culturales reales llevan su tiempo y todavía estamos viendo hacia dónde nos está llevando y cuáles son las necesidades reales que se van a estar satisfaciendo y que van a tratar de, ¿cómo se dice?, de cumplir las instituciones escolares. Siguiendo con las familias, las familias y la escuela no deberían vedar o restringir el acceso a la información, pero sí, definitivamente, tienen que preparar a los niños para abordar las experiencias mediáticas. No se los puede dejar que tengan completa libertad de acción y autonomía
porque estamos hablando de otra manera de construir cultura y del acceso al mundo adulto. Y como antes también había restricciones y había aprendizaje para ingresar al mundo adulto, de la misma manera tiene que ocurrir con todo el universo cultural construido a partir de la mediatización. Entonces, preparar a los niños para abordar la experiencia mediática es darle todo tipo de herramientas para que aprendan a leer textos audiovisuales e hipertextos, en vez de seguir centrándose en la lectura tradicional del libro, por ejemplo, desde la función de la escuela. Otra de las cuestiones tradicionales de la escuela de la modernidad, centrarse en el estudio de libros. Otra vez pensar la cultura de forma estática, donde toda la información está en un objeto y que se debe leer, digamos, de una sola manera. Y ahora estamos asistiendo a diferentes tipos de lecturas e interpretaciones de diferentes tipos de contenidos, y ya no es una cuestión de recepción pasiva, sino que son los mismos lectores los que ahora tienen las herramientas para construir y producir a su vez nuevos textos. Y cuando decimos textos no estamos diciendo simplemente palabras escritas, sino que estamos hablando de entramados simbólicos, como bien vimos con el concepto de cultura. Entonces, ya no existe la idea de que la cultura se transmite jerárquicamente de arriba abajo, del Estado a los ciudadanos, sino que es una interacción no tanto horizontal, pero sí no tan lineal, sino que es multifocal, la transmisión y construcción de cultura. Entonces, se tiene que preparar a los niños para, primero, recibir todos esos mensajes culturales que están mediatizados, y al mismo tiempo entender cómo y cuáles tienen que ser los mensajes que se tienen que producir a su vez. Que tampoco eso en el momento está regulado, y entonces vemos que los niños y los jóvenes están en una posición de transmitir cualquier tipo de información acerca de ellos mismos sin ningún aprendizaje previo acerca de qué tipo de mensajes e interpretaciones y qué forma de ver el mundo les ayudaría a desarrollarse mejor como sujetos en este nuevo entramado social, y sobre todo de una forma segura y lejos del peligro y la violencia. Porque otra de las exigencias, otras de las demandas que se le hace a la escuela es de contención. Esto no es ya la contención que se entendía a finales del siglo XX, que se entendía la contención más bien como asistencialismo, contención material, alimenticia, alejarlos de la delincuencia y de la violencia en las clases marginales. Ahora se piensa la contención con más características, y todas las familias están demandando de una manera u otra cierto tipo de contención de la escuela, desplazando la tarea principal de aprender. Entonces, esta demanda por contención tiene que ver con también un cambio en la forma de percibir el tiempo, o mejor dicho, de percibir la sociedad a través del tiempo y de las instituciones inscriptas en esa línea temporal. La escuela tradicional se estructuraba en una secuencia temporal que iba del pasado al futuro. ¿Cómo es esto? Que la escuela te transmitía costumbres, hábitos, tradiciones, conocimiento, historia construido en un pasado, y para solidificar ese pasado, entendiendo que la identidad del grupo estaba en el entendimiento y en la internalización de ese pasado, y también te decía que preparaba a los niños para el futuro, prepararlos para el trabajo, prepararlos para la vida, o sea, prepararlos para ese mismo mundo cultural, prepararlos para el futuro.
Entonces la escuela está en el medio entre la relación de un pasado con un futuro. Esto es lo que implica la reproducción cultural. Es transmitir lo mismo para que en el futuro vuelva a ocurrir, porque se entendía la cultura de una forma estática, donde no se pensaba la transformación, y entonces seguir teniendo la misma cultura era reproducir exactamente lo mismo. Pero ahora las personas conciben el tiempo desde el presente para el presente. Y las escuelas están inscritas en una línea temporal diferente. Entonces también hay una diferencia en esa interpretación del tiempo. Con lo cual la escuela está brindando herramientas para algo que ya no está siendo demandado. Ahora lo que se pide, como ya les dije, es una fuerte demanda de gratificación en el presente, en la actualidad. No esto de me preparo y me sacrifico para el futuro, porque es una inversión para el futuro. No, lo quiero ahora, lo necesito ahora. Y de realización personal, de que yo tengo que sentir en este momento que estoy generando una superación personal. Y entonces de ahí viene la demanda de la contención. ¿Cómo es que quieren las familias que se contengan a sus hijos? Quieren que se contengan de manera emocional y afectiva, que se refuerce su autoestima y que se le dé herramientas para que puedan superar las adversidades. Porque ya no piensan que los niños van a cambiar el mundo. Porque se está viviendo en una sociedad en perpetuo cambio, todo el tiempo estamos transformando y se piensa la sociedad de una forma inestable, algunos hasta piensan la sociedad en riesgo, como que estamos siempre a punto de colapsar. Y entonces lo único que quieren es que sus hijos estén preparados para sortear esas adversidades. Y para eso necesitan que sean individuos fuertes. Ya esas necesidades y esas dificultades no se superan de forma colectiva, sino que tiene que ser el individuo personalmente en el que construya sus herramientas subjetivas individuales que le permitan a él solo superarse y seguir ascendiendo en la sociedad. Así que, como vemos, esto es el triunfo del individualismo extremo y la autorreferencialidad de la que estábamos hablando al comienzo. Por eso, la sociedad entonces demanda que sean los individuos los que cada uno generen estrategias de superación de la adversidad. Y le piden a la escuela contención, guía, escucha y un marco afectivo de refuerzo de la autoestima, relegando toda la responsabilidad de superación al individuo y no como una cuestión comunitaria. Es otro de los desfasajes que hay en cuestión de la función de la escuela, o sea, lo que la escuela ofrece y lo que la gente realmente está queriendo. Por el otro lado, también se pide otro tipo de contención que es más bien conductual y disciplinaria, pero sobre todo para mantener las poblaciones marginales, pobres, de clase baja, dentro de su propio marco cultural. Pero bueno, eso ya tiene que ver con otras cuestiones y no me quiero extender demasiado. El texto de Tiramonti es muy complejo y tiene muchas cuestiones, pero entonces quería dejar básicamente un punteo de todas estas cuestiones. Volviendo entonces a la escuela, quiero sintetizar. Según Tiramonti, la escuela está en un lugar de resistencia al cambio y tiene dificultades para transmisión cultural y socialización. Y la brecha generacional está obviamente atravesando la escuela, porque la escuela es el lugar por excelencia en donde se relacionan adultos y niños más allá de la familia, porque recordemos que la familia ya no tiene más ese papel de socialización primaria, o por lo menos no lo tiene con tanta fuerza y autoridad. Y entonces la escuela termina siendo ese lugar todavía
por lo menos obligatorio de socialización entre adultos y niños. Y entonces se piensa esta brecha generacional como una ruptura que impide la comunicación entre las nuevas generaciones y las anteriores, porque la escuela está teniendo una incapacidad de reconocer los nuevos códigos culturales. Sabemos bien que son también las redes sociales un lugar donde se relacionan intergeneracionalmente las personas y no hay aprendizajes efectivos todavía. Recién se está empezando a transmitirlo de manera más consistente, estrategias para que esas relaciones interpersonales no sean peligrosas y estén reguladas. Y esto no quiere decir simplemente con la sanción de leyes o que haya cierto tipo de normas o prohibiciones. También son los sujetos los que deben internalizar esas normas para interactuar cotidianamente entre generaciones sin que existan esos riesgos. Y bueno, se está dando en el momento en el que Tiramonti escribió, todavía no lo había visto, como ya les dije, pero esto ya se está dando y la escuela de a poco está tratando de dar herramientas. Otras de las herramientas que debe tener la escuela es enseñar cómo leer, interpretar los mensajes mediáticos y cómo construirlos. Pero hasta ahora esto está siendo complicado porque son los mismos adultos que se supone que deberían transmitir ese conocimiento los que todavía no han logrado construirlo. Todavía son los mismos adultos los que tienen dificultades tremendas en lograr interpretar y recibir adecuadamente los mensajes mediáticos, sin hablar de ser productores de estos mensajes mediáticos. No están teniendo la flexibilidad para adaptarse a estas nuevas construcciones y entonces es imposible que las puedan transmitir. Quedan entonces estas nuevas generaciones, cada vez son más adultas. Recuerden que ahora, en el momento en el que Tiramonti escribía, las personas que ahora tienen 20 años, en ese momento tenían 5. O sea, ahora son adultos aquellas personas, aquellas nuevas generaciones, y entonces ahora ya no hay excusa realmente. Estas nuevas generaciones que son adultos activos y responsables y que ya están produciendo a su vez nuevos niños, tienen que poder construir estrategias y herramientas para que estos niños se manejen en este mundo mediático del capitalismo cultural, porque ellos mismos ya estuvieron en posición de poder armarlas. Así que tenemos que estar atentos a todas estas nuevas interpretaciones, nuevas formas de ver el mundo que van a ser necesarias en la constitución de nuevas instituciones educativas. Tal vez la institución educativa del futuro no sea la escuela y no debamos seguir apegándonos a instituciones antiguas que tenían su función en un contexto específico, pero que ya ahora no lo son tanto. Recuerden, la función educativa ahora está siendo diversificada en diferentes maneras. Hay plataformas educativas, hay formas de aprender a través de determinados contenidos y diferentes formas de interactuar con esas personas que transmiten y comparten conocimiento. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta y tratar de ser abiertos, no solo para aceptar todos estos cambios, sino también para cuestionarlos y para darnos cuenta cuándo no es conveniente y cuándo los niños están en peligro. Así que bueno, por ahora lo voy a dejar hasta ahí. Y la siguiente clase voy a seguir con los otros 2 textos. Traten de leerlo con tranquilidad, el texto de Tiramonti. Fíjense que hay ciertas cuestiones históricas que si no las entienden pueden googlearlas y cualquier cosa me hablan. Pero bueno, yo sé que puede resultar bastante abstracto. Tengan presente cuáles son los puntos generales de este texto y la razón por la cual lo estamos leyendo es por la función de
transmisión cultural y transformación cultural que está teniendo la escuela, que debería estar teniendo, por lo menos que le demandan a la escuela, y empezar a cuestionarnos si realmente la escuela es aquella institución que debe cumplir con esas demandas de transmisión y socialización, o si ahora se está constituyendo en una institución con funciones diferentes. Bien, las dejo hasta acá y que tengan un muy buen fin de semana. Nos estamos viendo la semana que viene. Un beso grande.